tenemos que pasar con a nuestra siguiente mesa, que nos aguantaron aquí los periodistas, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya. Tenemos como invitado también a Temoris Greco. No sé si iba a alcanzar o no. Si Temoris, entiendo que tenía que salir en una determinada hora, 15 minutos, en 15 minutos más, algo así. En fin, vamos dando la entrada. Ya se encuentra por aquí Manuel Hernández Borboya. Veo ahí la imagen de Alejandro Almazán. Ahí nos aguantó también Temoris Greco. Le había dicho que se peinara y no me hizo caso. Casi que tiene que estar en eventos con Carmen para que se peine. Y acá mira nada más las fachas en las que viene saliendo. Eso, peínate. Híjole, Ernesto, te mordiste la lengua, mi hermano. Somos del club de los despeinados, yo también me incluyo. No, la verdad es que yo también, hombre, es parte del carneo. Creo que solo Alberto y Alejandro son los únicos que salen así bien acicalados todas las veces. Me bañé un poquito ahí. Limón en el pelo para que no se me mueva, ¿no? Pero es que Alberto trae diadema, así no se vale. Sí. Oigan, pues gracias y disculpen, de veras, disculpen que nos colgamos muchísimo. Media hora estamos entrando tarde. El doctor Gatell también tuvo complicaciones para entrar y nos retrasó también la entrada, pero gracias por aguantarnos. Temoris, bienvenido. Manuel, Alejandro, bienvenidos. Y si gustan, vamos entrando en materia, que el tiempo es corto, y pues iniciar con esto que nos proponía Manuel Hernández Borboya, pues el chipotle del Instituto Nacional Electoral. Tremendo papelón, apenas se puede creer, un promocional que te voy a pedir, Leonardo Peña, si lo podemos colocar para entrar pues directo en materia, y le damos la palabra regresando a Manuel Hernández Borboya. Vamos a ver este video, por favor. ¡Al chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se dejen engañar. ¿Te dejaste engañar, mi querido Manuel? ¿Cómo era la expresión que pusiste ayer en Twitter y compartías en el chat interno? que al chipotle se pasan de verduras en el INE y pues en la guerra de propaganda que traen, ¿no? A mí la verdad me encantó el chipotle. O sea, sí, me parece una cosa tan surreal que yo creo que va a quedar ahí para la anécdota, ¿no? Porque es una cosa así de no lo puedes creer que un organismo electoral invierte en estas cosas, ¿no? Un personaje que está como alebrestado, está malhumorado, llama también la atención. Y me han encantado también los memes que se han desprendido a partir de ahí, que algunos tuiteros y demás han establecido algunos paralelismos entre el mal humor al chipotle con el mal humor de Lorenzo Córdoba, que le hemos visto en algunas de las sesiones recientes del INE, ¿no? Entonces es de llamar la atención todas esas cosas. Y y pues está interesante a qué grados ha llegado ya la batalla de propaganda entre el INE y la Presidencia de la República, que vimos apenas es una respuesta al chipotle de una tabla que presentó me parece que fue el lunes pasado, el presidente López Obrador, estableciendo pues algunos comparativos entre el costo de las elecciones en México respecto a otros países como Argentina, Colombia y a nivel de América Latina, ¿no? Lo que llama la atención pues es la manera en que el INE decidió responder con un personaje caricaturesco vestido con una botarga de chile, chipotle, es una cosa muy rara, o sea, y más cuando se les está señalando al INE de ser pues oneroso en sus gastos y demás. Digo, no necesariamente es que esto haya costado mucho dinero, tampoco como que se vea un dispendio así exagerado, ¿no? Pero pues llama la atención el tono así como populachero que le quisieron dar, que también pues evidencia mucho de la polémica que hubo en meses recientes respecto al tono que algunos que se asumen como aristócratas dentro de la comentocracia nacional,
pues creen que hablando en ese lenguaje, pues van a conectar más con la ciudadanía, ¿no? Lo cual pues evidencia cierto clasismo por parte de quienes toman estas decisiones, o no sé ustedes cómo lo vean. Ya, Temoris Greco, ¿cuál es tu valoración aquí con este show del Instituto Nacional Electoral? Sí, es el cachas en versión tatanca, ¿no? O sea, esto a lo que aludía Manuel, que es ese artículo que creo que fue en mayo, antes de las elecciones, en donde un empresario de que no sabíamos nada, excepto que tiene suficientes partes en el periódico Reforma para que le den un espacio de opinión, que se llama Eduardo Caccia es un apellido italiano, él lo populariza o populachicea, no sé qué pretendió hacer, y firmó como el Cachas, y en un tono que quiso ser como populachero, porque según esa clase, de esa forma sí los van a entender y sí les pueden explicar a la gente lo que es buena para ella, porque los de arriba sí saben qué es lo bueno para los de abajo, siempre lo han sabido, obviamente, les explicaba a la gente por quién votar. Es el mismo rollo, pero en la versión vulgar que tiene Lorenzo Córdoba, ¿no? O sea, Lorenzo Córdoba es clasista, es racista y es vulgar. Es tatanca, para quien no lo recuerde, por un audio que se filtró hace unos pocos años, en donde Lorenzo Córdoba conversaba con alguien más, refiriéndose a un representante indígena, burlándose de la forma en que, según él, esa persona hablaba y refiriéndose a él como tatanca. Ese es el presidente del Consejo General del INE, es un junior, es un mi rey. Y no solamente es un mi rey vulgar y clasista. Con esa persona nos enfrentamos. Yo creo que sí es una pena que haya elegido este personaje, ¿no? Que además está hecho realmente con las patas. A Manuel le gusta como anécdota, pero a mí me parece que, bueno, si por lo menos hubieran tenido un poquito de creatividad o hubieran contratado un buen monero, ¿no? A un buen animador, alguien que por lo menos lo hiciera simpático, pero es como, sí, es un mono enojado ahí, no sé, es bastante triste y yo creo que sí refleja estos problemas internos del INE que en gran medida tienen que ver con su incapacidad de comunicar, con su visión condescendiente de la sociedad y de la sociedad política, desde la cual ellos están hablando, que es también un diseño que hicieron los partidos políticos a final de cuentas. Es un diseño en el que se coloca al Consejo General del INE y a los consejeros como personas por encima de la sociedad, les dieron salarios y prestaciones de superlujo bajo la premisa que de esa forma no iban a sentir la tentación de la corrupción, cuando en realidad la corrupción está desde ese diseño originario que ponen los partidos políticos la prerrogativa de nombrar a los consejeros. No son consejeros ciudadanos, son consejeros de los partidos, y ese es el origen de la corrupción. No necesitan, una persona honesta no necesita de privilegios superiores a los de un presidente o un magistrado de la Suprema Corte para mantenerse dentro de la ética y de la decencia. Yo comentaba, Alejandro Almazán, al inicio de la emisión de Momentum, dos temas. Uno, esa, pues no sé cómo llamarle, decisión de no atreverse a llamar las cosas como tienen que ser, porque entendería yo que el propósito de llamarle Chipotle es de presentar un personaje con todas las características que ya han descrito Manuel y Temoris, y te pido tu opinión sobre esto. Un personaje que lo que pretende es hablar con franqueza y expresar datos que son la realidad y no lo que según ellos se dice. No se atrevieron a decirle, como en México se señala, pues que hablar al chile. O sea, claro. No, le pusieron ahí al chipotle, una cosa ahí como medio rara, medio, no sé, ya, tú me dirás tu opinión, yo creo que es medio fresa, ¿no? Por un lado, y por el otro, perdón Alejandro, rapidísimo, ¿no será eso una medida de distracción para que se prolongue el debate y entonces se ocupe el tiempo y no se mire esta decisión del INE de no hacer
por completo bien la operación logística para que lo que tienen que cumplir se haga a cabalidad como lo establece la ley, es decir, que se ponga en marcha la elección de abril. Claro. Sí, yo creo que tiene incluso otra arista, ¿no? De la falta de empatía que ya más o menos hablaron Temoris y Manuel, ¿no? O sea, yo al principio, bueno, sobre lo que dices de que no se atreve, ¿no? Que le llaman al chipotle en vez de al chile. Yo la verdad que cuando vi al personaje, lo primero que me imaginé fue a Rubén Álvarez, ¿no? A su secretario ahí, a su vocero, ¿no? En la cantina o en una sobremesa y diciendo, güey, vamos a hacer esto, güey, ¿no? Sí, un personaje que se llame al chile. No, pues no, mejor chipotle, porque al chile se oye mal, ¿no? Y entonces hacen este personaje realmente caricaturesco, muy grotesco, pero que a lo mejor puede llevar en efecto dos cosas. Una, que es real, es la falta de empatía, ¿no? Es decir, no conectan con la ciudadanía, no entienden. O sea, así como el Cachas no entendió en su momento lo que hizo, ¿no? Creo que tampoco la gente del INE entiende, o los asesores incluso de Lorenzo no entienden, ¿no? Se afresaron ya, ¿no? Yo creo que ya se les olvidó sus épocas de reportero, y ahora se afresaron, ¿no? Y hoy están en en una nube en donde no están viendo lo que realmente está queriendo el pueblo, ¿no? Ese es uno, y la otra, me parece que sí puede ser una suerte de estrategia para empezar a desviar la atención, hablar del chipotle y no hablar de lo de la revocación del mandato, ¿no? Ayer mismo se dio la noticia de que se habían ya juntado las firmas, ¿no? El propio Lorenzo sale y le baja como, pues ahora sí que lo importante de la revocación del mandato le baja y empezamos a hablar del chipotle, ¿no? Y entonces ahí sí medio se empieza a dibujar que a lo mejor puede ser una estrategia, o sea, es decir, que no fue pensada en una sobremesa o en una cantina, sino realmente bien pensada para poder hacer esto, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, pues como dice Manuel, ahora también es la respuesta a lo que ha estado haciendo López Obrador en su mañanera, ¿no? Diciendo, miren, el INE, también el presidente de ahí de la Cámara de Diputados, ¿no? O que es de Morena, ahorita se me va el nombre, que también hizo su tablita, ¿no? Y que también fue exacto, que fue todo un video ahí que se hizo viral. Entonces, bueno, pues evidentemente es la contestación, y estamos viendo pues la misma guerra del INE contra el López Obrador, o López Obrador contra el INE, ¿no? O sea, por los dos lados va, y creo que en ese contexto se explica lo de Delfina, ¿no? Que ya creo que hablaremos ahorita, creo que se explica un poco la multa de Delfina, en este caso. Entonces yo creo que pues sigue la guerra entre el INE y el gobierno federal, y bueno, pues habrá que ver cómo se van resolviendo estas asperezas, porque bueno, viene la revocación del mandato y luego, bien lo dice Nájar, o sea, viene ya también la elección, ¿no? Para el 24, ¿no? Y bueno, pues hay que estarla ya preparando desde ya. Bueno, los políticos van muy avanzados, ¿no? Los políticos ya hasta saben quiénes van a ser sus candidatos a ciertos lugares. Entonces, bueno, pues es evidente que el tiempo ya está encima, ¿no? Ya, gracias Alejandro. Sí, se vincula aquí con el caso de Delfina Gómez. ¿Cómo se vincula para la gente que nos está escuchando, mi querido Manuel Hernández Borbolla? Bueno, antes nada más un comentario que leí ahí en el chat del ¿Ya te está lloviendo? ¿Ya te está lloviendo? Creo que no todavía, okay. Pero que un apunte muy cierto que a la botarga del chipotle es realmente un pimiento morrón. Entonces, también eso está extraño. Y bueno, vinculándolo con lo de Delfina Gómez, pues ayer uno de los temas que a mí me llamó la atención fue que el presidente pues salió a externarle su apoyo a Delfina, por lo que consideró una campaña en contra de la titular de la SEP. Y a mí me parece que pues efectivamente sí podemos hablar de una campaña mediática y ahí en redes muy, muy fuerte en contra de Delfina Gómez, luego de que, pues curiosamente, después de 5 años, o sea, un caso que se denunció en 2017, vamos en 2022, se revivió en septiembre de 2021, según comenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras un largo proceso administrativo. Pues sí, demasiado largo, ¿no? Juzgar esta situación. Normalmente, pues el tribunal toma sus resoluciones antes de que tomen posesión los candidatos, es decir, normalmente toma una cosa que tomaría cuestión de meses, a lo mejor un año si tú quieres,
pero 5 años que desempolven del archivo esta acusación contra Delfina Gómez a un año de que empiece la elección o el proceso para la elección en el Estado de México, pues evidentemente huele bastante mal ese asunto, y que se da precisamente en el contexto de la guerra del INE contra la Cuarta Transformación. Para mí no es casualidad que este tema de Delfina Gómez empiece a subir de tono cuando está a todo lo que da el pleito entre el INE y la presidencia de la República, ¿no? Yo sí veo ahí una intencionalidad política muy clara, que más allá de que Delfina Gómez o no haya podido tener responsabilidad en este asunto de cobrarles o retener parte del sueldo de los trabajadores del municipio de Texcoco para fines de campaña política, la resolución del Tribunal Electoral es muy clara y señala que la responsabilidad es principalmente contra Morena como partido político por no reportar este tipo de financiamiento para campañas políticas, y excluye de responsabilidad a Delfina Gómez. Lo dice ahí el tribunal en su comunicado sobre este asunto, ¿no? Entonces, curiosamente, esa parte fue omitida por la Comentocracia Nacional para pegarle con todo a Delfina Gómez, revivir un asunto que tiene 5 años, o sea, no es tampoco ninguna novedad ni resulta noticioso, si no entendemos que hay una intencionalidad política detrás de todo este fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que van muy, muy de la mano, o sea, junto con Al Chipotle, pues viene también esta otra estrategia de propaganda y de política que tiene que ver con el pleito de las autoridades electorales, porque también incluye al tribunal, no nada más es el INE, ¿no? Recordemos que López Obrador ha señalado que este año puede haber una reforma política de fondo que también podría tocar los intereses del Tribunal Electoral, con el que también ha habido diferencias y encontronazos en los últimos años. Y a mí me parece relevante el tema porque pues revivir un tema como el de Delfina Gómez y el financiamiento en Texcoco y demás, también nos permitiría revivir una cosa como lo fue la elección del 2017 en el Estado de México, que más que elección fue un fraude, fue una elección de Estado donde todo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto mandó a todo su gabinete a operar la elección, y eso no vio el INE, no vio el Tribunal Electoral. Es decir, se fijaron en una acusación de alrededor de 2 millones de pesos en contra de Delfina Gómez, que han sancionado 5 años después, y una cosa tan explícita, tan burda, tan grotesca como fue esta operación de Estado que acabó en un fraude electoral, no lo percibieron, no lo vieron, no lo quisieron ver las autoridades del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se asumen como guardianes de la democracia, con sus onerosos aparatos de fiscalización que pues están evidenciando que no sirven para absolutamente nada, porque pues si no vieron una operación de una elección de Estado en 2017, que fue publicitada en Twitter, o sea, en redes sociales, nada más tenían que ver las redes sociales para darse cuenta de ello, no hicieron caso a las denuncias de los otros partidos y acaban evidenciando pues lo que ha sido el INE en los últimos años. Porque esa situación no cambió en 2018 ni en las elecciones siguientes, ¿no? Lo que pasa es que hubo algunos matices y algunas coyunturas políticas que permitieron un cambio de régimen político en 2018, a pesar de lo deficiente que ha sido el INE en la última época, ¿no? Pero me parece que esta campaña en contra de Delfina Gómez, pues puede resultarle contraproducente a quienes están queriendo revivir esos temas del pasado, porque si nos ponemos en ese tenor, pues habría que cuestionar aún más grave al INE que no se haya dado cuenta pues que hubo una elección de Estado en el Edomex, ¿no? Que además la razón de crear al Instituto Nacional Electoral como tal, en lugar del Instituto Federal Electoral, era precisamente intervenir cuando había mano negra en las elecciones estatales. Entonces yo creo que es un caso muy emblemático que refleja la urgente necesidad de meterle mano al INE en aras de una reforma política que yo no sé qué tanto se pueda concretar, porque no creo que al bloque morenista y de la Cuarta Transformación le vayan a alcanzar mucho las fichas en el Congreso para sacar una reforma política como muchos quisiéramos. Sí, exactamente. Es un tema que da para mucho, sobre todo porque revive exactamente lo que ocurrió en 2017, en esa elección en la que
hubo carretadas y carretadas de dinero y gracias a eso y una operación política muy más o menos eficiente ahí, porque casi pierden, de hecho perdieron la elección, pero bueno, ahí ya es otro asunto que ya incluso ya lo mencionaba Manuel, el tribunal no vio. Pero ¿cuál es tu percepción, Temoris? Ayer el presidente López Obrador se desvivió en respaldo, en elogios a Delfina. ¿Habemos candidata para 2023 en el Estado de México? Bueno, no lo sé, creo que es temprano para eso todavía. Y no sé si la están preparando o cortejando para llevarla allá, pero lo que sí es que, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manuel, en cuanto a todas las cosas que de pronto al tribunal se le olvidaron y que son más graves que esto, y también en cuanto a que hay una evidente diferencia de trato, ¿no? Hay estas prácticas de los diezmos son comunes, no comunes, son las prácticas generalizadas, estándar en todos los partidos políticos, en los gobiernos de los distintos partidos políticos, y solamente se está persiguiendo aquí. También vimos, o sea, otras prácticas diferenciadas cuando fueron anuladas varias candidaturas el año pasado, en particular las de Guerrero y Michoacán. Yo sí creo que debieron haber descalificado a Salgado, pero no por eso. A Salgado por las acusaciones graves que tiene de violación sexual, pero también si el INE y el tribunal se ponen a revisar las denuncias de acoso sexual contra los partidos políticos, pues tendrían que revisar sus propias oficinas y empiezan a quedarse vacías. Entonces, hay una diferencia de trato contra Morena. No descalificaron ni una sola candidatura de otro partido, solamente las de Morena. Ahora, eso no significa que no se deba castigar. Y a mí me parece que eso es muy importante. Si aspiramos a una política libre de corrupción, uno de los lugares por donde hay que empezar es por ahí, o sea, es por este corporativismo, este uso del presupuesto a través de terceros, o sea, están utilizando a los servidores públicos como intermediarios para desviar el presupuesto que viene de nuestros impuestos. Entonces, yo no sé si esa contra Delfina, contra quien tienen que ir, sí sé que eso se tiene que castigar y tendría que haberse revisado. Si Delfina en Texcoco pidió o alguno de sus colaboradores exigió que los funcionarios públicos pagaran o aportaran dinero al partido, pues hay que ver qué pasó en Tlanepantla, en Toluca, en Atlacomulco, en todos esos lugares donde, o en el gobierno estatal del Estado de México. A mí, o sea, en este dime y direte que se está produciendo, olvidamos que al final se trata de efectivamente llevar a cabo una lucha contra la corrupción y no se puede consentir que ese tipo de prácticas que quedan impunes. Debería hacerse una limpia general. Ya, gracias Alejandro. Querías ya comentar algo al respecto. Ya nada más antes de comentar, te voy a pedir, Leonardo, si puedes poner la tabla esta, precisamente refiriéndose a lo que el presidente López Obrador pues publicó en esta tabla de los presupuestos del Instituto Nacional Electoral. Pues aquí rápidamente Leonardo nos hizo favor de hacer la sumatoria y es del total de los presupuestos en América Latina, pues ahí estamos viendo 26,819 millones, el costo del INE contra 23,067 es la suma de América Latina, nada más y nada menos. Es tremenda la cifra, es tremendo el dato, más allá de esto que señalaba el presidente pues independientemente que en un país son más o menos, pues a la hora de hacer la sumatoria, el dato es tremendo. Ahora sí, perdón, nada más quise añadido. Alejandro, adelante, por favor. No, está bien. Bueno, yo le quiero decir primero a quienes nos están viendo que en el caso aquí de Delfina tengo un conflicto de interés. ¿Y por qué tengo un conflicto de interés? Porque a mí en la campaña de Delfina me contrataron para hacer una crónica de Delfina, ¿no? Entonces, bueno, se los quiero decir a la gente, porque bueno, yo me gusta jugar limpio
y a lo mejor lo que voy a decir, pues está cargado evidentemente de algo, por eso lo menciono, pero bueno. ¿De algo? ¿Qué sería ese algo? Bueno, conozco a Delfina, ¿no? No, o sea, porque a lo mejor mis opiniones están recargadas quizás hacia ella. Sesgadas, ¿no? hay un sesgo a favor de ella. Sí, claro, entonces por eso mejor lo digo ante el público, porque no, a mí no me gusta. Hay un delfinismo. No, fíjate que no, o sea. Fair play, juego limpio. Anduve mucho en su campaña, me di cuenta, y mira, y de las cosas que sí te puedo decir es que, o sea, yo me pregunto, bueno, a ver, ¿se pidió dinero? Sí, ¿se les obligó? Algunos dicen que sí. ¿Y para quién era el dinero? Pues para Morena, para mítines, y para, en efecto, el movimiento de López Obrador. Creo que un problema que ha tenido la izquierda, como ha tenido los otros partidos, bueno, solo que los otros partidos lo saben hacer, pero la izquierda, desde que tengo uso de razón, se ha financiado un montón de gente, ¿no? Y cuando empezaron a llegar al poder, se empezaron a financiar como se financian, desgraciadamente, los otros partidos. O sea, ¿pero le pidió a funcionarios? A través de funcionarios. Mira, hay gente en la Cámara de Diputados que tú vas y le dices al diputado, oye, ¿y tú de quién eres gente? No, pues de fulanito, y yo le tengo que dar el 10% a quien a mí me puso, ¿no? Existe en la Cámara de Diputados, existe en la Cámara de Senadores, existe en la Asamblea de Representantes. O sea, desgraciadamente pedir dinero, utilizar esto que dice Temoris, desgraciadamente el presupuesto, ¿no? Para los movimientos, sea de la izquierda, sea de la derecha, sea del PRI, o sea, es algo común, y desgraciadamente. Y eso se tendría que transparentar más bien, ¿no? Decir, oye, a ver, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que una de las cosas que ahorita le está rebotando un fantasma a López Obrador es estos apoyos, ¿no? Que se dieron, que dio el PRD, que dio Convergencia, que dio PT, ¿no? Que dio en su momento Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, ya es Convergencia, Movimiento Ciudadano. Y ese es un problema que por supuesto se tiene que castigar. Ahora, todo eso está envuelto en lo que dice Manuel, en lo que es que hay una guerra en el INE, porque a mí también me sorprendió que en ese 2017 los panistas denunciaron en ese momento a esta triangulación. Se fue eso al Instituto Electoral del Estado de México. Yo me acuerdo que te llegué a ver por ahí, Manuel, tú cubrías, o sea, ¿no? Creo que hacías la cobertura de la campaña. Y bueno, se habló en ese momento en el instituto y se desechó, es decir, no hubo este castigo contra Morena, ¿no? ¿O Manuel pasaba a cobrar ahí o qué? No. Él estaba de repartir, como me consta. Pasaba a repartir periodicazos. No, pero entonces entra esto ahora en la guerra del INE, por eso yo lo decía que está enmarcado en esto, ¿no? Como que reviven lo de Delfina, que se tiene que castigar, sí, claro, se tiene que castigar, por supuesto, ¿no? Pero entra en este momento en donde, bueno, pues las tensiones con el gobierno federal pues son muy fuertes y en donde, bueno, pues la guerra está ahí desatada, ¿no? Bueno, pues eso quería decirles. Conozco, pues, digo, solo para nuestro auditorio, conozco a Delfina, conozco a sus amigos, y en efecto, como dice López Obrador, sigue viviendo en la misma casa, ¿no? Entonces, no me parece que sea una mujer corrupta, ¿no? Pero bueno, pues cada quien tiene su opinión. A mí me ha tocado vivir algunas cosas distintas, o me tocó vivir algunas cosas distintas con Delfina, y yo no noté a una mujer que realmente se dedicara a esta cuestión de triangular o de quitarle dinero a empleados, ¿no? Creo que es parte de una maquinaria que financia movimientos y que en ese momento, bueno, pues necesitaba dinero quizá Morena, ¿no? Quizá López Obrador, ¿no? Y bueno, pues eso se tiene que discutir, o sea, en realidad es un reportaje más amplio, o un tema más amplio, hablar de todos estos diezmos en los partidos, ¿no? Como dice Temoris, o sea, son diezmos que ahí están, que existen, pero bueno, pues solamente unos terminan pagando los platos. O sea, yo no voy a meter las manos por René Bejarano, pero muchos políticos hacen lo mismo que hace René Bejarano, solo que bueno, pues a él le tocó que lo grabaran, ¿no? Y eso no lo hace santo, ¿no? Por supuesto, o sea, y tuvo su castigo, pero creo que ahí no, o sea, yo trato de ver los grises y no solamente el blanco o el negro, ¿no? Sino tratar de buscar el gris y decir, ¿por qué se dan este tipo de apoyos? ¿Por qué surgen? Es algo normalizado en la política, desgraciadamente, sí, o sea, el dinero en efectivo es normalizado, la política es muy cara y todos los políticos están viendo de dónde sacar del presupuesto para financiar sus movimientos. Y aquí el tema es que, bueno, hay una
planteamiento que, como tú mismo mencionas, Alejandro, pues sí ocurre que se pide a los funcionarios, a empleados de de instituciones públicas, sí, desgraciadamente ocurre. En la izquierda se ve mucho esto de la contribución pues a la causa, si le puede utilizarse. Es verdad que los partidos políticos, todos, excepto el PRI, que sí que nació como un apéndice del Estado, pero los demás han tenido que recurrir a pedir dinero. Yo recuerdo los años, y seguramente ustedes también, en que el Partido Acción Nacional rifaba coches para sostenerse en aquellos años de la época de los 80s todavía, Y hoy 70s. reparte coches, ¿no? Pero bueno. Ajá, yo Hoy salió una coches. nota, digo, la estaba viendo de que en la delegación Cuauhtémoc que están vendiendo las plazas. O sea, es así. O sea, así se financian los políticos, ¿no? Sí, no, Desgraciadamente. Y eso por eso es un tema más grande que habría que discutir. Pero a mí me parece que este reportaje que han estado, que creo que la segunda parte está muy sesgado, ¿no? Porque básicamente lo que plantea es que en esas alcaldías de oposición, personas que contribuyeron a la campaña después recibieron puestos públicos. Pero si examinas los gobiernos de Morena o de cualquier partido político, lo vas a encontrar exactamente lo mismo. Igual. Exactamente lo mismo. O sea, nada más, MC, o sea, este reportaje está sesgado contra la oposición, pero vamos a revisar. Claro. En general, es la práctica estándar, histórica, tradicional, y hasta ahora nunca había sido señalada. Ayer estaba leyendo el libro de Rosario Robles que escribió en 2005, y hay una parte donde dice que el apoyo hacia López Obrador, y entonces todo lo que ellos hacen, y dice, no, y también íbamos a mandar despensas, pero no, entonces me dijeron que no, que las despensas no, que fuéramos más democráticos, ¿no? Pero bueno, es que eso lo hacíamos desde antes, ¿no? O sea, ahí está, o sea, es decir, es una práctica, ¿no? Muy común en la izquierda, ¿no? Pero en los otros partidos igual. Y eso yo creo que tiene que haber una revisión, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Y a propósito de usos y costumbres, a propósito de pago de favores, está el otro tema que es la designación de embajadores, la propuesta que hizo el presidente López Obrador al Senado para nuevos embajadores. Entiendo, Alejandro, que tú tienes casi ya el tiempo encima. Te pediría entonces si me das favor de comentar tu opinión sobre este punto en específico, la polémica alrededor de los ex gobernadores y del historiador Pedro Salmerón, y lo que tú quieras comentar. Claro, no, pues mira, pues creo que mal, o sea, digo, yo sí veo mal los nombramientos, digo, porque algunos, no todos, porque ayer peloteaba con mi esposa, ¿no? Y ella me decía, mira, al final un embajador pues es como el representante del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, no es el agregado cultural, no es al que le diste una dirección de comunicación social, o sea, no, pues al final, si va a haber alguien en Panamá, pues el que va a tener que ver con la política mexicana, pues es Pedro Salmerón. Yo entiendo, están ahí las denuncias, una cosa es una denuncia, una cosa es una demanda. Yo creo que lo que Pedro quería decir es que no había ahí una demanda, pero bueno, pues puede haberlas, pero hay denuncias y ahí están, ¿no? Y en efecto, o sea, creo que Pedro tendría que ver sus conductas. Lo que aquí sale o me brinca es de nuevo ver a López Obrador que sale a provocar al movimiento feminista, al real feminista, no al feminista de la derecha, ¿no? Sale a provocarlos, ¿no? Y esto, me digo, pues, ¿qué no le ha entendido un poco aquí el presidente? O sea, ¿para qué sale de nuevo a provocar en el caso de Salmerón, ¿no? En el caso de Claudia Palovich, pues me sorprende porque, en efecto, creo que siempre algo que trae en la sombra a Claudia es esto de cómo protegió a la gente del ABC, ¿no? Entonces, y por eso los reclamos de los padres ahora de la guardería ABC, de que ella vaya a una embajada, ¿no? Qué pena, o sea, yo no sé qué tratos hizo con López Obrador, qué tratos han estado haciendo, por qué Salmerón va a Panamá, si realmente es uno de los protegidos de la esposa del presidente, de Beatriz Gutiérrez, no lo sé, eso lo ignoro, pero sí desde, por lo menos yo como un ciudadano común y corriente, o si lo quiero ver como periodista, me brincaron esos dos nombramientos, ¿no? O sea, así como me brincó el nombramiento de esta mujer que se fue a Turquía, ¿cómo se llama?
Isabel Arvide. Exactamente, ¿no? O sea, y que sé que es una cuota que se la dio por el ejército. Bueno, pues hay que ver aquí las cuotas, o sea, ¿por qué fue? Fue porque Claudia le entregó a Durazo la candidatura, o sea, prácticamente el Estado, ¿no? ¿Qué sé yo, ¿no? Esas cosas no las vemos desgraciadamente, y creo que sí le afectan al presidente. A lo mejor él pues dice, bueno, yo impongo y esto se da, pero creo que a la larga eso le puede perjudicar, ¿no? Porque al final son personajes cuestionados, ¿no? Que pues tienen que hacerse responsables de su pasado, y creo que en ningún momento Salmerón, por ejemplo, se ha preocupado por decir, a ver, pues a lo mejor mis conductas sí están mal, las voy a analizar, o sea, nada más pues déjenme ver, ¿no? Ni siquiera eso, o sea, no ha habido esa humildad de Pedro Salmerón para poder decir, oye, pues a lo mejor sí soy un acosador y no me he dado cuenta, pues déjame leer sobre masculinidades, ¿no? Nada, o sea, él está completamente seguro de que no es un macho, de que no es un acosador, y ahí está lo grave de Pedro Salmerón, ¿no? Y está hablando alguien que pasó por ahí, ¿verdad, Alejandro? Claro, por supuesto, o sea, yo fui denunciado en el Me Too, ustedes lo saben, fui Sí, denunciado, sí. a mí me pareció que era una llamada de atención para mí, e independientemente de si quienes me denunciaron van a ir al Ministerio Público a levantar una demanda formal, pues bueno, mi trabajo, por lo menos en estos últimos 3 años o 3 años y medio, ha sido pues, reconstruirme, leer sobre masculinidades, entender que todos de una u otra manera hemos sido acosadores o hemos sido violentadores, ¿no? Todos, y el que no, que aviente, ¿no?, la primera piedra. Entonces, por eso me extraña que Pedro Salmerón no pueda reconocer quizá, pues sí, sus comportamientos y revisarse. Yo creo que eso es lo que nos toca, ¿no? A quienes fuimos denunciados, revisarnos, ¿no? Revisar nuestras conductas, y de pronto, bueno, pues ver, yo digo, por fortuna, muchos hombres me escriben, yo les paso textos, les paso libros, y la verdad es que ha sido como una experiencia para mí extraordinaria en el sentido, incluso inesperada, de poder estar platicando con hombres, ¿no? Y hablar. Y por eso veo las denuncias de Salmerón, y lo que yo veo, pues sí, que a lo mejor ahí está este machito silvestre, ¿no? Acosador, que no se da cuenta que lo es, ¿no? Y que, bueno, pues debería de verlo, y el presidente también debería de ver ese tipo de actitudes, de comportamientos pues, que tenemos los hombres, ¿no? Yeah. Pues la audiencia, de hecho, te agradecía también la franqueza sobre el caso de Delfina, y también algunos comentarios precisamente de esto último que estás señalando, la franqueza. Ahí, mi querido Alejandro Almazán, no sé si te aguantas todavía un ratito más Sí, o no. me aguanto. Órale. Sí. Entonces, no llega, me aguanto. Gracias. Temoris, mi querido Temoris, aquí, ¿cuál es tu valoración de esto sobre Claudia Pavlovich? No solamente es el ABC, pues también son los pobladores del Bajío, también que lo han estado denunciando desde hace ya bastante tiempo, la han estado denunciando a Claudia Pavlovich por el homicidio de varios de los luchadores sociales contra la minera esta del minero, empresario Baileres, ¿no? Alberto Baileres, la minera Penmont, ¿no? Polémica por donde se le vea, por lo menos con estos 3 nombramientos. ¿Cuál es tu valoración de estos nombramientos del presidente? Bueno, nada más comentar que yo sí me voy a tener que ir. Tengo la cita de la vacuna. Es la tercera dosis, y ni modo de fallarle al doctor Gatell. Pero yo me la puse ayer, Temoris, y ando medio cabizbajo, ¿eh? Sí me pegó. No, pues te hace decir la verdad, ¿ya vieron? ¡Újale! ¿No? Sí me pegó el astro. Sí. Hay que tener cuidado con esa vacuna. Sí. Ten cuidado, Temoris, ¿eh? Sí. Adelante. Oye, sí, este tema de lo de Pavlovich, ¿no? O sea, dices, ¿dónde está la justicia? O sea, otra vez, ¿no? Votamos por este proyecto porque una de sus grandes promesas, compromisos, es la justicia, la lucha contra la corrupción. Lo primero es que llegó Manuel Bartlett, y luego pusieron en la fiscalía Alejandro Gertz, y luego una lista. Ahora, para que tú puedas tener una posición importante en el Servicio Exterior Mexicano, no solo tienes que no pertenecer al Servicio Exterior Mexicano, sino que además debes tener antecedentes como gobernador del PRI o del PAN.
O sea, estamos, o sea, Quirino pues anda ahí pendiente, ¿no? Pero están las invitaciones a otros exgobernadores, o sea, imagínate, tienes la franja Nayarit, Sinaloa, Sonora, convertida, o sea, los exgobernadores convertidos en representantes de la 4T en el extranjero del país. O sea, Sinaloa, Nayarit, Sonora, con todo lo que ha pasado ahí. Mencionabas Campeche, falta Campeche. Bueno, Campeche, y Campeche, ¿no? También. Mencionabas lo de Baileres. ¿Qué tal con el río Sonora? O sea, ¿qué tal con toda la destrucción que hizo el Grupo México de la REA? En esa, con la complicidad del PAN y del PRI, y en este caso en concreto de Claudia Pavlovich. ¿Qué responsabilidades tiene ella ahí? O sea, ¿por qué el pueblo de Sonora no puede tener un proceso contra la gobernadora que lo hundió en el crimen? No mataban gente como matan ahora en Sonora antes, ni por cierto mataban periodistas como matan ahora. No había, ayer conversaba con un periodista de Sonora que me decía, sí es cierto que el gobierno de Padres fue escandaloso en cuanto a corrupción, pero también es cierto que Claudia Pavlovich le puso todos los focos encima para ocultar su propia corrupción, y me decía este periodista, yo creo que el de Pavlovich ha estado peor, pero le dan un premio. ¿Cómo pueden? Ayer los priistas de Sonora posicionaron un hashtag en Twitter que decía traidora contra Pavlovich. Estaban indignados porque aceptó esta invitación. Pero en cambio, el partido Morena de Sonora, yo soy sonorense, además quiero aclarar, el partido Morena de Sonora, en un acto de miseria política, de servilismo, de autohumillación, de falta de dignidad, respaldó el nombramiento de Pavlovich, después de haber peleado contra ella durante todo su sexenio, después de haber sufrido las agresiones. ¿Qué pasa con las bases de Morena en Sonora? Tienen que protestar. Ellas lo saben. Si sus dirigentes no tienen dignidad, las bases deberían tenerlo. Porque es inaceptable. Hoy en día, para que tú puedas tener un puesto importante en una representación diplomática extranjera, gobernante corrupto, con dignidad, no le abren posiciones en el servicio exterior mexicano. Y bueno, con esta me despido. Pero, ok, gracias Temoris, un abrazo y disculpa ahí que entramos tan tarde, Temoris. Gracias. Un abrazo, te chao. Abusado con la vacuna, porque no, vaya que te vas a inmolar, cabrón, Todavía no me la pongo. Pues piénsalo, déjalo con las dos que tienes y ya estás. Perdón. Y es que se me olvidó lo más importante. Abraham Fraijo y el colectivo de familiares de los familiares de los bebés, 49 bebés que murieron en la guardería ABC, acaban de publicar una protesta, ayer la publicaron, en donde recuerdan varias de las acciones de Claudia Pavlovich, ya mencionaste algunas, cómo ella se convirtió en un instrumento para facilitar que las personas responsables de la guardería ABC salieran indemnes, como después escondió expedientes, protestan contra esa designación y concluyen con una frase que me parece que no hay que dejar de lado. Dice, el servicio exterior debe dejar de ser un exilio dorado para funcionarios desacreditados y cómplices. Existen cuando menos 49 motivos para cerrarle el paso a la impunidad. Por eso piden que el Congreso, que el Senado mexicano rechace el nombramiento de Claudia.
Gracias, y ahora No. sí, ya me voy. Ok, hasta luego, chao, chao. Gracias, Temoris. Venga, Temoris. Gracias. Sí, Pues sí. Perdón, adelante, Alberto. Adelante, voy a Alberto. hacer la pregunta rapidísimo porque Sí, ya sí. tengo aquí un par de compañeros, Viernes y Mateo, que ya están protestando. Usted los Hoy escucha. los ¿Cómo lo ves, veo. Manuel? Adelante, Manuel. ¿Cómo lo ves el tema? Pues yo creo que es parte de la realpolitik o de la política real, ¿no? O sea, a muchos nos desagrada que se utilicen posiciones en el servicio exterior como premios, como moneda de cambio para arreglos políticos, pero a final de cuentas le va a resultar rentable políticamente a López Obrador. Ya le está haciendo rentable premiar a estos personajes, está dividiendo filas entre los partidos políticos. Vimos las protestas de Alito Moreno, por ejemplo, amenazando con excomulgar algunos de los exgobernadores del PRI que acepten estos cargos, ¿no? Entonces realmente pues le resulta redituable a López Obrador por todos lados. Incluso también mencionaba que también le iba a dar un nombramiento a Corral, pero que no se podía porque tenía doble nacionalidad y no podía pertenecer al servicio exterior mexicano por asuntos legales, ¿no? Pero te habla pues de cómo ha sido una estrategia de López Obrador para echarse la bolsa a los gobernadores que le han sido dóciles de la oposición y le está mandando un mensaje a todos los otros gobernadores para el siguiente año, ¿no? Los gobernadores donde va a haber elecciones, pues los que se pongan dóciles con la 4T, pues los van a premiar en el servicio exterior mexicano. Es un mensaje muy, muy claro que le va a funcionar, yo creo, además, o sea, porque en muchos estados, por ejemplo en Oaxaca, pues yo creo que sin mucho problema, en Hidalgo también podría repetirse esta situación y le está haciendo funcional a López Obrador en términos de la política real, la política que muchas veces no queremos ver en aras de la ética y de otras cosas, pero que en el tablero político de cómo están el reparto de fichas y demás, pues sí le va a dar resultados, le está dando resultados, desarticuló a la oposición. Ahora, si es éticamente cuestionable, pues por supuesto que sí. Es parte de las contradicciones de López Obrador como gobernante y del proyecto de la Cuarta Transformación. Hace también un par de días López Obrador dijo que a veces convenía más perder una elección con dignidad que ganar con cochupos y cosas de estas, ¿no? En referencia a contó una anécdota de cuando era dirigente del PRD, de que el que fue ex procurador Morales Lechuga quería ser candidato a Veracruz por el PRD y pues hubo toda una operación política por parte de López Obrador para impedirlo, ¿no? Porque le pareció un personaje cuestionable moral y éticamente. Pues yo lo que comenté en ese momento es que López Obrador también hubiera hecho caso de sus consejos ahora en las elecciones intermedias del 2021, ¿no? Con Clara Luz en Nuevo León, que él le levantó la mano y él la puso, o sea, aunque digan que fue Mario Delgado ahí como para tratar de lavarle las manos al presidente, fue el presidente el que puso a Clara Luz como candidata de Morena en Nuevo León, y también pusieron a una candidata débil en San Luis Potosí para cederle el Estado a Miguel Gallardo y el Partido Verde y repartir ahí la cuota, ¿no? Esa es la política real y hay que criticarlo, o sea, no hay que dejarse llevar por la retórica y por el discurso, sino por las acciones también hablan, y hablan a veces más que lo que puedan decir las palabras, ¿no? Y son parte de las contradicciones que tiene el proyecto López Obradorista y la Cuarta Transformación, que le va a resultar en términos del juego político, pero que desde luego pues es una situación muy condenable y que pone en evidencia pues cómo está operando la Cuarta Transformación para tratar de desarticular a los adversarios con estos métodos que pues son cuestionables, como el financiamiento ahí de quitarle dinero a los funcionarios de los municipios o cosas de este tipo, que pues tú puedes entender que así se da la lucha. Dicen que la guerra y el amor todo se vale, y la política pues a final de cuentas es parte de una expresión de lucha, de guerra, a lo mejor un poquito más civilizada que agarrarse a balazos, entre comillas, ¿no? Pero pues ese es parte del juego, o sea, lamentablemente
es algo que quienes se dedican a la política, pues van a seguir haciendo, nos guste o no, porque así funcionan las cosas. Pero pues en nosotros por lo menos sí tenemos como la obligación y el deber de señalarlo y cuestionarlo. ¿Y el caso Salmerón? El caso Salmerón, yo no acabo de entender cómo está ahí el reparto o qué motivó al presidente. Yo creo que más bien es una simpatía personal por Salmerón. También pues es un reparto a alguno de los grupos morenistas con los que han impulsado a Salmerón. Yo he tenido un par de encontronazos con él en Twitter. Me parece un tipo muy explosivo. Que digo, más allá de las acusaciones que tenga, de los señalamientos, que me parece que pues hay que atenderlos, pues es como darle un premio por una simpatía personal. O sea, López Obrador siempre se ha referido bien a él como un historiador, que más o menos ha documentado los temas que a López Obrador le interesan. Y yo creo que en ese caso en particular tiene más que ver con una simpatía personal del presidente por el personaje, que cuando lo pusieron de funcionario público, pues tronó como chinampina en buena parte por este temperamento y las acusaciones que pues yo creo que no ha sabido cómo lidiar con esa situación, como lo comentaba Alejandro, ¿no? Entonces, pues la suma de esas cosas pues dan como resultado ese asunto, que también pues una embajada en Panamá tampoco es como que vaya a ser muy relevante, ¿no? Pues es más bien, muchas de estas cuotas se usan como premio para mandarlos de vacaciones, esa es la realidad. En el caso de Claudia Pavlovich no le alcanzó para una embajada, pero va a ser cónsul en Barcelona, ¿no? O sea, casi entonces, nada. Pues son premios, son vacaciones pagadas. Y Panamá no es nada despreciable también, en fin. No, pues muy buenas playas. Sí. Bueno, Pues, hay una fiscal, ¿no? hay una versión que dice que Pedro Salmerón llega por la amistad que tiene con Beatriz Gutiérrez Müller. Eso es lo que estaba circulando, la esposa del presidente. algo que es recurrente, por lo menos que a mí me ha tocado verlo en distintos espacios con estudiantes universitarias, con algunas académicas también, es esto que comenta una persona que se llama Majo Villaseñor, que dice: Salmerón es un acosador sistemático. Mis compañeras de la facultad lo comentaron siempre. También es un megalómano convencido de que nunca se equivoca, ¿no? Pues un poco ahí también, digo, añadiendo el tema del acoso, que me parece algo pues bastante serio, pero es algo como lo que estás comentando, Manuel, en lo que toca pues a la personalidad de Salmerón. Pues Alejandro Almazán, para cerrar, un comentario final. Alejandro, por favor. Pues mira, solo quería con Manuel poner, ¿no?, de dos cosas. Ayer leía a Madrazo, a Roberto Madrazo, ¿no?, que obviamente no es alguien de fiar, por supuesto, ¿no? Pero decía dos cosas interesantes. Una decía: los priistas están yendo con López Obrador porque no quieren que los investiguen, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que ya también lo habíamos aquí mencionado. Y otro punto que dijo Madrazo es que Alito está enojado porque le rompieron la negociación antes. O sea, es decir, los exgobernadores y los gobernadores están negociando con López Obrador y Alito lo están marginando. Entonces, esas dos cosas me parecieron importantes, ¿no? Digo, que las dijera el Madrazo, ¿no? Que pues obviamente está interesado en recuperar el PRI, ¿no? Y creo que pues por ahí va, o sea, es decir, esta diplomacia dorada, esta diplomacia de premio, ¿no? Con los priistas se les daba a muchos escritores, ¿no?, ser los agregados culturales, ¿no?, en las embajadas. No, y de que te investiguen a irte de vacaciones a un país extranjero, pues... Claro, ¿no? Entonces, sí, no, pues por supuesto que van a agarrar el viaje, ¿no? Entonces, creo que, o sea, desgraciadamente esta diplomacia dorada no ha terminado, se ha cuestionado desde sexenios anteriores, ¿no? Y sin embargo hoy pues volvemos a esto, ¿no? Eso pues son, como también lo dice bien Manuel, las contradicciones de la 4T. Pero interesantes, yo no había leído esos comentarios de Roberto Madrazo, pues entre priistas, ¿no? No, claro, se dan, ¿no? Sí, se dan. Entonces, digo, creo que me parece importante, les digo, no confío en Roberto Madrazo, pero
pues sabe lo que está pasando al interior del PRI, sin duda, ¿no? Y creo que le está funcionando a López Obrador la estrategia pues de separar al PRI, ¿no? O sea, yo creo que los diputados que haya de gente de Palovich todavía, ¿no? De Sonora, pues bueno, pues ya van a ir para votar la reforma eléctrica, seguramente, ¿no? Sin mayor bronca. Creo, o sea, que al final está eso, ¿no? La reforma eléctrica está ahí en juego. Pues sí, es básicamente el esquema también de romper a la oposición, al PRIAN o a lo como se le llame. Y ahí está también justamente la Divide y reforma eléctrica. vencerás. Exactamente. Y un poco también lo mismo está pasando con el PAN y las negociaciones con la Segov, ¿no? Que no ha hecho mucho ruido ese tema, pero pues está avanzando, se está allanando el camino. López Obrador cada vez lo vemos más planito rumbo al 2024 y la sucesión presidencial, ¿no? Realmente, pues donde va a tener ahí más problemas es internamente, que también era ya como un poco como siempre pasa en previsto. en el PRD o Morena, las broncas son internas, ¿no? Tribales. Son internas, ¿no? Sí. Pues de hecho, además la diferencia ahorita para la administración del presidente López Obrador es que en la Secretaría de Gobernación, pues finalmente tiene un operador político. También ya no es solo él el operador político, ya tiene uno ahí, y vaya que también, como bien señalabas ahorita, Manuel, pues así calladito, como que no está haciendo ruido, pero que está pegando fuerte también al interior del Partido Acción Nacional. Llama la atención que con el único que no está negociando es con Movimiento Ciudadano, ¿no? Que se está perfilando como la opción de muchos grupos de derecha, como la alternativa para poner ahí a un candidato opositor. Pues sí, y ahí pues el Movimiento Ciudadano pues está en un dilema, porque en la medida en la que se empieza a cargar de eso, ya tienes a Jalisco y ya tienes Nuevo León. Si se va a terminar convirtiendo en el Partido Acción Nacional, ya veremos. También estuvo sabroso el lunes, ya para comentar rápido, de cómo López Obrador le manifestó muy enfático su apoyo a Cuitláhuac García. No fue el lunes, fue ayer, el martes. E inmediatamente abren la toma, en clara alusión el apoyo de López Obrador a Cuitláhuac con el pleito con Monreal. Abren la toma y aparece el canciller Marcelo Ebrard tomando nota, ¿no? Entonces fue como un momento ahí muy ilustrativo de cómo se están moviendo las aguas. Me contaron, a propósito de Monreal, me contaron que en una reunión con López Obrador, y digo, que le creo a la fuente, una reunión López Obrador, Mario Delgado y Monreal, le mostraron a Monreal un estudio de todo lo que pagó en la Cuauhtémoc, cómo apoyó a Sandra Cuevas, y ahí le dijeron, eres un traidor. Que en realidad ahí viene la bronca, desde ahí viene la bronca. O sea, desde ahí a Monreal ya no se le aceptó en Palacio Nacional. Que se lo buscaron solamente para decirle, mira, aquí está todo lo que gastaste, lo que se invirtió en la campaña, cómo se movió tu gente. ¿Ese es un trascendido? Un trascendido bueno. Está sabroso el trascendido. Me contó una gente, la verdad, a lo que le creo, ¿no? Ahorita que estoy haciendo este reportaje, bueno, estas cosas que ando haciendo, me topé con alguien y me lo contó, ¿no? Y bueno, pues lo puse a propósito de que aquí Manuel habló de Monreal, ¿no? El compañero Monreal y la visita de Cuitláhuac a Claudia Sheinbaum. Claudia, claro. Por eso anotando Marcelo Ebrard, tomando nota, o sea, ya estamos ahí más perfiladitos. Perdón ahí, Alberto, y esto que bien señalas y que sí pasó desapercibido para mucha gente, para otros no, Manuel, esto que bien señalas del presidente haciendo hincapié y respaldando de manera fuerte a Cuitláhuac, de hecho termina diciendo, dice, y estamos contigo, Siempre. Siempre. Así, sí, empático. Sí. No, fue, soc ahí para uno de los que estaba sentado. En fin, gracias Manuel, gracias Alejandro, nos vemos la próxima. Venga, gracias. Mucho. Gracias. Nos vemos, bye bye. Les agradezco, cuídense. Hasta luego, cuídense.